¿Por qué, si Dios existe y es bueno, existe el mal? Esta es una pregunta, queridos amigos, muy válida para los que no conocen a Dios. Dicen, ¿cómo es posible que haya un Dios y que permita tanta maldad en el mundo? Y también es una pregunta que la filosofía, en especial la rama de la metafísica, se ha hecho durante varios siglos, la existencia del mal. Fíjense, quiero empezarles diciendo lo que dijo este filósofo que se llamó David Hume. Dice así: si el mal en el mundo proviene de la intención de Dios, entonces Él no es bueno. Si el mal en el mundo es contrario a su intención, entonces Él no es omnipotente. Pero ni está de acuerdo con su intención ni es contrario a ella. Por lo tanto, o bien Dios no es bueno, o bien no es omnipotente. ¡Wow! Fíjense lo que se atreve a decir este señor, que o Dios no es bueno o Dios no es omnipotente, porque no va con que haya mal en el mundo, ¿no? La gente, sin ser filósofos, sin leer ningún libro, dice lo mismo. Dice, ¿cómo es posible que haya un Dios y mueran tantos niños y haya guerra y haya tantas injusticias? Ahorita vamos a dar respuesta a este buen señor David Hume, porque Dios siempre tiene respuestas, pero vamos a seguir comentando algunas cosas que vienen en este libro. Dice: es frecuente hacer una distinción entre el mal perpetrado por los hombres y el mal sobre el que los seres humanos no tienen control. Es muy fácil. Hay un mal que tiene que ver, por ejemplo, lo que han hecho algunos dictadores, no quiero mencionar nombres, pero hay otro mal como los terremotos, como los desastres naturales, que causan mucho daño, pero no tiene nada que ver con que alguien los provoque, ¿va? Entonces, y uno diría también, oye, pero Dios manda esos terremotos, Dios manda esos desastres. Bien, vamos a ir anotando ahí las interrogantes, porque al final les vamos a dar respuesta a todos. Luego también el libro comenta que algunos filósofos han creído que el mal no es una cosa positiva, sino es más bien una privación del bien. Es decir, donde no está el bien, ahí está el mal. Sin embargo, aquí también el libro menciona que pues es una teoría bastante... no se sustenta mucho, porque no todas las clases de males son privaciones del bien o son ausencia de algo. Dice también, si el mal fuera realmente una mera privación del bien, aún tendríamos que preguntarnos por qué razón suceden estas terribles privaciones del bien. ¿Por qué permite Dios terribles privaciones si Él es bueno y todopoderoso? Dice el libro. Muy bien, sigamos acumulando preguntas. Ahorita las vamos a responder todas. Luego, fíjense, y aquí es la última antes de que empiece a responderlas todas. Fíjense, está muy fuerte esto. Dice también el mismo filósofo David Hume, dice así: deberíamos entonces concluir que Dios es bueno, pero no todopoderoso. Lo dice como pregunta: ¿deberíamos entonces concluir que Dios es bueno, pero no todopoderoso? El irónico Hume sugiere que el Dios que diseñó el universo fracasó en su trabajo, escuchen esto, y que debería haber intentado hacer algo más. El creador de nuestro universo, dice Hume, debe haber sido un Dios en su chochez. O quizás un Dios niño, todavía madurando su fuerza. Bueno, vamos a empezar con las respuestas para este señor y para todos los que piensan como él. Primero que nada, amigo, el mal tiene una explicación muy sencilla. Y hay dos clases de males, ¿no? Vamos a distinguir primero el que depende del ser humano. Y tiene que ver con un concepto también muy filosófico, que es el libre albedrío. ¿Sí? Así se llama. También aquí en el libro creo que lo mencionan. A ver, déjenme buscarlo. Permítame un momento. Así es. Albedrío, libre albedrío. Y tú vas a decir, oye Luis, pero a ver, fíjense bien, cuando Dios creó el mundo, Él puso dos árboles importantes en el Génesis. El primero era el árbol de la verdad, que estaba en el centro, y el segundo era el árbol del bien y del mal. Pero una de las cosas que dice este filósofo Hume es que si Dios todo lo sabe, Él tendría que saber que los seres humanos iban a pecar. Entonces podríamos pensar, y lo digo pidiéndole perdón a Dios por esto que voy a decir, que Dios era como un tramposo, que Él, sabiendo de antemano que los seres humanos iban a pecar, les puso ese árbol. Y hay quien pudiera decir, oye, pues mejor no hubiera puesto el árbol, así nunca hubieran pecado, así todo sería perfecto. Pero ahí te va la gran enseñanza. Amar a Dios es una elección.
si Dios no hubiera puesto ese árbol ahí, entonces fuéramos automáticos, autómatas. ¿Me logro explicar? El libre albedrío precisamente te da la opción de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Hacer el bien, que sería Dios, o hacer el mal, que sería rechazarlo. Y Dios precisamente puso ese árbol ahí, sabiendo de antemano que los seres humanos iban a pecar. Y no fue que quisiera hacer una trampa, por supuesto que no, sino que la verdadera libertad tiene que ver con la elección. Si tú no tienes la posibilidad de elegir, no vives en libertad. Dios no pudo haber creado seres libres, seres humanos libres, si no les daba la oportunidad de elegir entre amarlo de verdad, como les dijo en un principio, no coman de ese árbol, o no amarlo. ¿Me logro explicar? No creo que a nadie de nosotros nos gustaría ser automáticos, es decir, que no tuviéramos la posibilidad de elegir. Aunque también la filosofía cuestiona el libre albedrío, también este mismo libro defiende que es algo real. ¿Por qué? Porque nos da la opción de elegir. El ser humano eligió rechazar a Dios, pero no todos. Es la buena noticia. Al final de los tiempos, para los que hayan elegido no rechazarlo, hay un buen final. Para los que sí hayan elegido rechazarlo, pues bueno, no toquen este video que yo hable de qué va a pasar. Sin embargo, esa es la primera respuesta que tengo para el filósofo. Dios no se contradice, pero Dios quiere amor verdadero, amor genuino, amor real, y ese amor no puede venir de alguien que no tuviera la posibilidad de elegir. Dios no puso el mal en el mundo. El mal en el mundo es una consecuencia del libre albedrío. Los grandes dictadores, las personas que han causado mucho mal, lo hicieron porque quisieron. Ellos tenían la posibilidad de no hacerlo y muy conscientemente decidieron hacerlo. Cuando tú haces algo que perjudica a otras personas, cuando yo he hecho algo que perjudica a otras personas, fue una elección que teníamos. Y aunque también hay una corriente filosófica que es el determinismo, que dice que todo está determinado y que en realidad no somos libres, es una corriente que tiene muchísimos puntos débiles, porque siempre existe la posibilidad de elegir y el mal es una opción más. Segunda pregunta a responder: el mal provocado por los terremotos, por los desastres naturales, que mucha gente dice es que Dios castigó, es que Dios lo envió. No, amigos, no. Cuando el ser humano pecó, toda la creación entró en una maldición, y lo dice la palabra de Dios. Ahora por tu culpa la tierra está maldita. Y esa maldición empezó con la muerte, porque la muerte no existía, el fin de la vida. Y también, por supuesto, la creación, toda la creación está en un estado de muerte, en un estado de corrupción. Y esa es la única explicación de por qué hay tantos desastres naturales, por qué hay tantas cosas que no son agradables en este mundo, porque ciertamente, se los digo sinceramente, no es agradable todo lo que pasa en este mundo, tanto de manera natural como de manera provocada por el hombre. La creación está maldita, eso es una realidad y lo vemos diariamente. Entonces, le diría al buen Hume, amigo, a ver, Dios no se contradice, Dios es todopoderoso, pero en primer lugar, el mal es una elección del ser humano. En segundo lugar, los desastres naturales es consecuencia de que el ser humano se apartó de Dios. En el principio, cuando Dios diseñó todo el universo, no había desastres naturales, no había entropía, si nos queremos poner muy físicos, muy termodinámicos. El desgaste de las cosas, el desorden al cual todas las cosas tienden de manera natural, no es una creación de Dios, es una consecuencia de estar apartados de Dios. Entonces, quisiera que muchas personas entendieran esto y dejaran de culpar a Dios. Sin embargo, también la Biblia dice que el necio en su corazón dijo no hay Dios. Habrá muchos de ustedes que querrán seguir culpando a Dios. Se me hace muy infantil, porque creo que el ser humano tiene que ser muy hombrecito o muy mujercita para asumir realmente las consecuencias de lo que ha hecho y no andar culpando a nuestro Creador de todo lo malo que hay en el mundo. El mal que hay en el mundo es causa de la desobediencia, es causa de la elección de nosotros y no es provocado por Dios. Afortunadamente hay una buena noticia y hay una opción para todo aquel que quiera que la historia termine mejor, y es aceptar al Hijo de Dios. Imagínense ustedes, tener que el propio Creador del universo sacrificar a su Hijo. Yo soy papá, sacrificar a tu Hijo por personas que no lo merecían. Fíjense qué muestra de amor. Y
su Hijo, nuestro Salvador Jesús, dijo que en el mundo iba a haber aflicción. En ningún momento prometió, como dicen por ahí, que aceptar a Dios es vivir feliz, así. Todo el mundo es sonriente, no pasa nada. Para nada, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que iba a haber tristezas, dolor, aflicción, pero que tuviéramos ánimo porque Él iba a vencer al mundo y de hecho lo venció, y que lo acepta, pues tiene esperanza, esperanza eterna, porque no todo está dicho. Es curioso que este libro, que ahora estoy leyendo, también habla, en otro video tocaremos ese punto de la existencia de Dios, y aunque trata de en todas negar o decir que la mayoría de las pruebas que hablan de Dios no son válidas, al final el propio libro reconoce que la prueba del diseño, de que todo está perfectamente diseñado, es una prueba contundente de que sí existe Dios. Te guste o no te guste. Tú no puedes agarrar, ¿qué te gustará?, las piezas de una computadora y lanzarlas al aire y pretender que se arme sola. No puedes agarrar una prenda de ropa y lanzar tejidos al aire y pretender que se creen solos. Hace falta alguien que los haga. De esa misma manera, el diseño de todo lo que tú ves, de todo lo que tú eres, de todo lo que te rodea, de todo lo visible como la materia, de todo lo invisible como los átomos, tiene un creador y tiene un perfecto diseño y demuestra que Dios existe. Espero haberte convencido, espero que este Jume haya leído la Biblia, porque amigos, quiero decirlo algo, la gente habla de Dios sin conocerlo, así como la gente no se atreve a hablar de termodinámica, porque no se han leído un libro de termodinámica que es bastante complejo de entender y no se atreven a hablar de la materia. Me sorprende que la gente habla de Dios sin leer la Biblia. No la han leído si acaso algún versículo, si acaso es la idea de lo que tienen. Y se atreven a hablar de Dios, se atreven a hablar de las cualidades de Dios. Primero léanla, escépticos, primero léanla, personas no creyentes, primero vayan y léanla. Y después que la hayan leído completo, entonces atrévanse a cuestionarla. Porque después de que la leas completamente te vas a dar cuenta que es incuestionable. Es poder absoluto, es palabra de Dios. Les envío cordiales saludos y que la paz de nuestro Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y el mío en Cristo Jesús, que es nuestro auténtico y único Salvador.